Apocalipsis 5:8. Dice la palabra del Señor: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. Entonces, cuando usted mire en los salmos, que se levante mis manos al cielo como el incienso de la tarde, es que está hablando de orar. El incienso, dice la Biblia, ahí lo está explicando la Biblia, que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces, como el incienso son las oraciones de los santos, y en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés había un altar del incienso, quiere decir que ese altar era el altar de la oración, ¿verdad? Porque Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones. Y cuando Moisés hace un altar del incienso, ya en la vida espiritual es un altar de oración. Ahora, miremos ese altar de oración hoy, noche de oración. Éxodo, ¿dónde está? Ahí está, así era el altar del incienso, para que usted ahorita que leamos tenga una imagen ya más clara. Lo vamos a estar ahí proyectando para que usted mire cómo era ese altar. Pero vamos a Éxodo 30 del 1 al 10. Y mire, vamos a ver el altar de la oración. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, que es las oraciones de los santos. De madera de acacia lo harás. ¿De qué era el altar? Madera. Pero versículo 2 dice, versículo 2, su longitud será de un codo, su anchura de un codo. Un codo eran 50 centímetros, o sea, era un altarcito chiquito, hermano. Un codo era 43 centímetros, una cosita así, pero poderosa. La oración aparentemente es sencilla, pero tiene un poder poderoso. Es como, pero será que mejor quiero ir a hacer cosas porque no quiero perder el tiempo orando. No, la oración es poderosísima, es importante orar, ¿verdad? Entonces mire, dice que de un codo, su anchura de un codo será cuadrado, pero usted no es cuadrado, ¿verdad? Será cuadrado y su altura de 2 codos, o sea, de más o menos 1 metro. Era un altarcito. Ya lo vio usted ahí en la imagen. Y sus cuernos serán parte del mismo. Versículo 3 dice: y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Mientras explico, ahí Yona, pon el altar, por favor. Primero, quiero que miremos el material del altar. Eran 2. ¿Cuáles eran los materiales del altar? Madera y oro. ¿Sabe, mi hermano? Yo se lo expliqué el año pasado, ¿verdad? Un jueves, de que cuando Dios y nosotros, cuando nos conectamos, producimos algo poderoso. Cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros y Dios, esa es la oración, que nosotros los seres humanos clamamos a Dios, y ahí es donde Dios hace cosas grandes. Ahora, aquí el material de la oración es de madera. Diga conmigo, madera, y hágase así. Toco madera. La madera habla de la naturaleza humana, del hombre, de nosotros, porque viene de los árboles.
Y la Biblia dice que los árboles darán palmadas de aplauso. Dice que seremos llamados árboles de justicia, seremos como árbol plantado. La madera habla de la humanidad. ¿Y el oro de quién habla? De Dios. Mire, hermano, el material de la oración es nosotros y Dios. ¿Y quién cubre a quién? ¿La madera al oro o el oro a la madera? El oro cubre a la madera. Y cuando oramos, el oro, Dios, nos cubre a nosotros, nos protege a nosotros, nos bendice a nosotros. A ver, esto rima. Y los que están en casa lo pueden escribir también. Cuando oro, digan conmigo ustedes aquí, cuando oro, me cubro de oro. Ah, ya vio. Cuando oro, me cubro de oro. Hoy usted vino a cubrirse de oro, de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, mi amado hermano. Aleluya. Cuando oramos nos cubrimos de oro. Ese es el altar del incienso, el altar de la oración. No es cosa sencilla orar, es poderosa. Cuando vengo yo, Señor, yo no puedo con esto, amado Señor, ayúdame. Necesito, Padre, voy a ministrar la alabanza. Si subo solo, Señor, va a ser pura madera y la madera no va a tener ningún impacto. Cúbreme con tu presencia. Cuando subamos a ministrar, si no oramos, no nos cubrimos de oro. Y el que está ministrando es la madera. Y la madera puede ser muy fina, pero no es comparable con el oro. Alguien puede tener mucho talento, pero no es comparado con la presencia de Dios que lo respalda. Alguien puede prepararse un buen mensaje, pero no es suficiente. Esa madera, ese hombre, esa mujer tiene que cubrirse con la presencia de Dios. ¿Y a través de qué? La oración. Le preguntan los de alabanza, no me contesten. ¿Oraron hoy antes de subir al altar? No los voy a ver para que no se sientan chiviados. Y se lo preguntaría a cualquier grupo de alabanza. Antes de subir al altar hay que cubrirse con el oro. Antes de predicar hay que cubrirse con el oro. No el oro, sino el oro. Esa es la oración, era de materiales de madera y oro. Ahora, también, hermano, no solo cuando ministro, en las pruebas. Si usted enfrenta las pruebas solo, es como que enfrente el fuego con madera. ¿Y qué hace el fuego a la madera? Lo destruye, lo consume. La consume, ¿verdad? La destruye. Entonces, si nosotros enfrentamos los problemas de la vida solo, sin oración, por eso es que el enemigo y las pruebas nos desaniman y nos destruyen a veces, porque no nos cubrimos con oro. Pero ¿qué pasa cuando el fuego entra y se topa con el oro? No lo destruye, lo purifica, lo hace más fuerte. Y cuando nosotros enfrentamos las pruebas con oración, nos cubrimos con oro, somos más resistentes, vamos para adelante para la gloria de Dios. Y a su nombre. Dígale al que está a la par, cuando oro me cubro de oro. Y ya lo escribieron los que están ahí en casa, cuando oro me cubro de oro. Ahí está, mire, excelente. Este año cúbrase de oro, cada día. No vaya a enfrentar el día solo con la madera. Lo van a lastimar. Un martillazo lo van a pachar. Pero si se topa con el oro, un martillazo va a revirar. Y usted va a estar protegido con la presencia del Dios Todopoderoso. Va a estar bendecido para la gloria de Dios. Aleluya. Y no solo ahí, también en nuestro carácter.
Cúbrase con oro todos los días, para que no sea usted, sino Dios en usted. Porque si es usted, la madera se apolilla y a veces tenemos un carácter feo, desagradable. Pero si oramos, ya no vamos a ser nosotros, no vamos a responder nosotros, Dios en nosotros. Precioso el altar de oración, ¿verdad? Entonces, madera y oro. Sigamos leyendo. Ahora vamos al lugar del altar. ¿Dónde estaba el altar? Miremos esto. Ya vimos los materiales. Versículo 4 y 6. Éxodo 30, 4, 5 y 6. Dice: le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será. O sea, que el altar no iba a estar en un lugar fijo. Tenía que ser llevado, movido. Mire, hermano, usted se puede llevar el altar hoy y se lo lleva al trabajo y lo lleva a su casa y lo lleva a la empresa y lo lleva en la calle, y cuando va de viaje ahí lleva, de todos modos ni pesa porque es chiquito. Eso quiere decir que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar, mi amado hermano, no solo aquí, en todo lugar. Era llevado. Dice la Biblia que oremos sin, no como aquel niño, ¿verdad? Que su papá se llamaba César, le dijo: papi, salte, porque la Biblia dice que oremos sin César. No era César, era César, ¿verdad? Era llevado. O sea, podemos orar en todos lados. Versículo 5, dice, versículo 5: harás las varas de madera de acacia y siempre la vas a cubrir con oro, siempre con oro. Versículo 6: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Ahora, el lugar era un lugar determinado y era un lugar que no era fijo también. Y así es la oración. Fíjense que nosotros podemos tener un lugar determinado de orar, eso es bueno. Yo estaba recordando cuando estaba meditando en esto, en varios lugares de oración que he tenido en mi casa. Puede ser tu lugar de oración, pues un cuartito de estudio si tienes, o puede ser el comedor porque no tienes otro lugar y ahí es donde tú oras, o puede ser en tu cuarto, ahí debajo a la par de tu cama, debajo de la cama iba a decir yo, no, ahí no. Puede ser a la par de tu cama, te arrodillas. Todos podemos tener un lugar de oración. Yo he ido a orar por casas de hermanos y me han dicho: pastor, este es un lugarcito que aparté para orar. Pues qué bueno que pensaron en el altar de oración. Tal vez tú tienes un lugar de oración, pero es un lugar fijo, pero también un lugar en todos lados que podemos llevar el altar. Yo en mi vida he tenido diferentes métodos de oración. Por ejemplo, a veces he dicho: voy a orar tanto tiempo en las mañanas y tanto tiempo al mediodía y tanto tiempo en la tarde. Así hubo un tiempo que estuve orando, pero después cambié. Y así he ido cambiando. Ahora ya tengo otro método que no se lo voy a decir porque me siento como ya descubrirme, ¿verdad? Y que usted sepa cómo oro yo. Pero mi esposa sí sabe y yo se lo cuento a ella. Ya tengo mi método de oración, pero oro en todos lados también. Porque el altar es fijo y movible. Diga conmigo: fijo y movible. Por eso hoy venir a orar es importante, porque eso es un lugar fijo. Los jueves de oración, los martes de oración y ayuno, como iglesia.
La iglesia Pentecostés tenía hora de oración, lugar de oración, la iglesia primitiva. Entonces, es fijo y movible. Los materiales son madera y oro. El lugar es fijo y la oración es en lugar fijo y en lugar, ¿qué es un lugar fijo? Hoy, jueves 7 de la noche, oración e intercesión en mi iglesia del Cordero de Dios. ¿Qué es lugar movible? Mañana usted va en su moto orando ahí. No cantando, súbete a mi moto. No. Sino orando, ¿verdad? Orando. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Le damos gloria a su nombre? Entonces, oremos, hermano, en todo lugar, ¿verdad? En todo lugar, porque no enfrentemos la vida solos, sino cubrámonos de oro. Y por último, ya para venir a orar, miremos el propósito o lo que hace la oración aquí, el altar de oración. Versículos 7 al 10. Y Aarón quemará incienso que, diga conmigo, aromático. Dígale al que está a la par, aromático. La oración hiede o huele. No es incienso sucio, desagradable, incienso aromático. ¿Qué hace la oración? Mire, produce un ambiente maravilloso. La oración cambia a veces ese carácter, ¿verdad? Que huele a enojo, que huele a palabras sucias, que aquí uno quiere explotar. Cuando uno en vez de explotar va y dice, Señor, ayúdame, te necesito. Esas palabras sucias que huelen mal se convierten en palabras de bendición. La oración aromatiza. No es cierto que entrar a un lugar que no huele bien es desagradable. ¿A cuánto nos gusta entrar a lugares con olor feo? A nadie. Entramos. Pero uno entra a un lugar que huele rico. ¿Y qué perfume echa en esta casa? ¿O qué perfume tiene en su carro, verdad? Hermano, que aquí huela a la presencia de Dios, porque hay un pueblo que ora, que su casa huela a la presencia de Dios, porque usted está orando. Hay un altar de incienso aromático. La oración, hermano, cambia los ambientes y es maravilloso. Dice, quemarás incienso aromático sobre él cada mañana cuando alistes las lámparas. Cuando aliste las lámparas lo quemará. 8. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Mire, por lo menos debemos orar en la mañana y en la noche. Por lo menos. Porque aquí ofrecían en la mañana y en la noche el incienso a Dios. Entonces dice, al anochecer quemarás el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y yo creo que es bueno seguir ofreciendo ese holocausto continuo en la mañana y en la tarde a nuestro Dios. Por siempre. No deje de orar. Lo han dicho los grandes predicadores. Dijo uno en alguna oportunidad, cada mañana la oración es el candado de la noche. Echa llave usted y se asegura en Dios, y es la llave de la mañana para iniciar un nuevo día. Y va a estar protegido usted. Entonces, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Versículo 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Había otro altar del holocausto que tenía que usarse para las ofrendas. Versículo 10 dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Mire, hermano, a ver, ya le dije la primera frase. Cuando oro me cubro de oro. Ahí le va otra frase que rima. Puedo orar en todo lugar. Puedo orar en todo lugar. Y otra frase ya para terminar, porque ya vimos
el material del altar, el lugar, ya vimos que en todo lugar y fijo, ¿verdad? Y esto que purifica, que es un altar incienso aromático. ¿Y qué otra cosa hacía? Purificaba. Diga conmigo, la oración es purificación. ¿Cómo se purifica usted en su espíritu? Porque su espíritu necesita ser purificado. Todo necesita ser purificado. La mente, por eso sabe usted que el sueño es tan importante, porque en el sueño su mente, ahí ya no está pensando usted en nada. Ahí se queda tranquilo, su mente se está limpiando y ya se levanta con nuevas fuerzas. El cuerpo necesita ser purificado. ¿Sabe usted que Dios es sabio, que nos dejó 7 fuentes de purificación? Los ojos purifican nuestro cuerpo. Cuando lloramos, cuando nos levantamos y los tenemos sucios. La nariz es otra fuente de purificación. El cuerpo está limpiándose. Los oídos, la boca. Por eso cuando alguien está enfermo, vomita, el cuerpo se está purificando. Ojos, oídos, nariz, boca. La piel, los poros. Cuando usted suda, su cuerpo se está purificando. Las heces y la orina purifican su cuerpo. O sea, necesitamos purificarnos en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ahora, espiritualmente, ¿cuándo se purifica usted y dónde? En la oración. Y sí necesitamos purificarnos. ¿Cuántas personas no están llenas de envidia, llenas de resentimiento, llenas de dolor, llenas de enojo, y necesitan limpiarse de esas cosas a través de la oración? Mira, hermano, mira el último versículo. El último versículo, ahorita ponemos que hay que mover un vehículo ahí. Dice: harás expiación una vez al año sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Entonces, mire, iba a aplicar la sangre, iba a orar por el pueblo para purificarlo. Imagínense si su cuerpo se purificara cada año. No se puede. Su cuerpo se tiene que estar purificando continuamente. Si alguien no ha hecho sus necesidades fisiológicas, inmediatamente 3 días, 4 días al doctor, porque su cuerpo necesita purificarse. Igual es en el espíritu. Si no oramos, estamos cargados de toxinas espirituales, de amargura espiritual. Y por eso, hermano, hay gente que se enferma, hay enfermedades que son porque está contaminada el alma. Necesitan purificarse. Y por eso es poderoso el altar de la oración. ¿Cuántos alaban al Señor?